Hola, mi nombre es Carlos Andrés Ormiz de Mosquera, uno de tus profesores de Lectores Competentes 2.0. En las últimas sesiones aprendiste qué es un mentefacto argumental y cómo identificar una tesis. Hoy veremos la definición. Bienvenidos. El propósito de hoy es aprender a identificar y a formular definiciones que pueden llegar a ser necesarias para la comprensión de una tesis. Iniciemos entonces con la siguiente situación. Imagínese, ayer leí en el periódico que los pacientes con lesión en la amígdala presentan dificultades para expresar sus emociones. No entiendo. ¿Por qué alguien con dolor de garganta pueda o no expresar sus emociones? ¿Qué tiene que ver? No, aquí no estamos hablando de las amígdalas de nuestra garganta. Se está hablando de la amígdala que se encuentra en el cerebro y que es la encargada de procesar nuestras emociones. Ah, ahora sí comprendo. Este ejemplo nos permite ver que en ocasiones algunas palabras necesitan ser definidas para comprender el sentido correcto de un texto. Así pues, si empezamos primero por definir el término que genera dudas o que es desconocido, cualquier discusión será más provechosa, no habrá lugar a malas interpretaciones y lo dicho en la tesis será claro. Hoy en concreto veremos 1. ¿Qué es una definición? Y 2. ¿Cómo identificar una definición? ¿Qué es una definición? Una definición es una proposición que nos dice en qué sentido y desde qué contexto se está usando un término importante en la tesis o en el mentefacto argumental. La mayoría de las definiciones son parte de conceptos. En otras palabras, una definición nos debería dar la supraordinada. Recuerda que es el conjunto al que pertenece el término definido. Y la isoordinada, que es la característica que lo particulariza de todos los demás términos. Las proposiciones definitorias son aquellas proposiciones que tienen en su interior una definición y sirven para precisar el sentido en el que se usa un término con el fin de evitar malas interpretaciones. Ten en cuenta que las definiciones solo pueden ser afirmativas. A continuación veremos algunas pautas para identificar definiciones. ¿Cómo identificar definiciones? Primero, encuentra enunciados con la palabra es. Veamos este ejemplo. La inteligencia es una capacidad mental intencionada dirigida a adaptarse, seleccionar o configurar un medio ambiente. Segundo, encuentra enunciados con palabras como se denomina, se define, se entiende por. El término se toma en el sentido de. Aquí el término es entendido como. Consiste en. Observemos estos ejemplos. Se denomina inteligencia a la capacidad mental intencionada dirigida a adaptarse, seleccionar o configurar un medio ambiente. Se entiende por nutrición a la ciencia que analiza la alimentación con relación a la salud. Aquí el término amígdala se toma en el sentido de neuronas que forman parte del sistema límbico encargadas del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Ahora bien, una vez encuentres la definición o la proposición definitoria, debes ubicarla en el mentefacto argumental. Te preguntarás, ¿en dónde va? Volviendo a nuestro ejemplo inicial, veremos que la definición, que siempre se obtiene de la tesis, se ubica al lado derecho de esta. Recordémosla. Los pacientes con lesión en la amígdala presentan dificultades para expresar sus emociones. Observemos la posición que tiene la definición y no olvidemos que la proposición definitoria le da el contexto al mentefacto argumental. En este caso, amígdala, conjunto de núcleos de neuronas que forman parte del sistema límbico encargadas del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales.
Ahora, es necesario mencionar dos recomendaciones importantes. Primero, no vayas a confundir una tesis con una definición. Porque aunque una tesis podría tener la estructura de una definición, te darás cuenta que la función de la definición es dar sentido o contexto a un término importante en una proposición. Veamos este ejemplo. Usualmente las personas que tienen pareja son felices. Recordemos que la felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada y buena. Tal estado propicia paz interior, un enfoque positivo del medio y al mismo tiempo estimula el conquistar nuevas metas. Aunque parezca una tesis, esta es una definición. Segundo, el término definido no puede ir en la definición, que según Aristóteles es una de las cosas más importantes al momento de identificar y o formular una buena definición. Se le conoce como restricción aristotélica. Ejemplo de ello son las siguientes proposiciones. La inteligencia es un comportamiento inteligente que busca enfrentarse a tareas nuevas a satisfacción. La memoria es una forma de memorizar experiencias en la mente. En estos casos podemos reemplazar estas palabras con un sinónimo que no altere el sentido de la proposición, que para nuestro ejemplo sería: la inteligencia es un comportamiento perspicaz que busca enfrentarse a tareas nuevas a satisfacción. La memoria es una forma de retener experiencias en la mente. Para cerrar esta sesión, recordemos que una definición es una proposición que nos dice en qué sentido y desde qué contexto se está usando un término importante en la tesis o en el mentefacto argumental. Podemos encontrar definiciones en textos si seguimos pistas o rasgos semánticos como es, se entiende, se denomina, entendido como, se habla desde, etc. Para finalizar, ten en cuenta lo siguiente. Lo que acabas de ver será de gran ayuda para tu clase en el aula. Recuerda realizar el test. Si tienes alguna duda, puedes volver a ver este video o enviarnos un correo a nuestro buzón pedagógico en anarquía.com. En el salón y con el plano tendrás la oportunidad de identificar proposiciones definitorias, al mismo tiempo que repasarás lo visto en el primer bimestre, cuando construyas mentefactos proposicionales con algunas tesis. Por último, para aclarar los temas de los ejercicios en el plano, te recomiendo visitar los hipervínculos que aparecen justo debajo de este video. Y hasta una próxima oportunidad.